Muy bien, esta vez toca hacerle una reacción más y un pequeño análisis a Dimash interpretando la canción de Hello. Hace unos días hice una encuesta en mi canal de YouTube preguntándoles si ustedes querían ver únicamente video reacciones o si también querían ver análisis. Para esto también di una tercera opción que era como prácticamente que la gente me decía pues puedes hacer lo que quieras porque lo que sea está bien. Y pues bueno, la que más tuvo votos fue esa y la segunda fue la de incluirle los análisis y por ende vamos a empezar a hacer más análisis. Como se pueden dar cuenta, los análisis no son muy detenidos, es decir, que no detengo cada 10 o 15 segundos el video, lo detengo más o menos como entre los 30 y 40 segundos y por lo tanto pienso yo que no se vuelve tan molesto como en otros análisis que he hecho, que me dicen que detengo mucho el video, que lo deje correr, pero pues bueno, es un análisis e igualmente tengo como que el derecho y casi que la obligación de estarlo deteniendo para ir resaltando qué es lo que hace Dimash. Entonces pues si ustedes quieren ver el video original vayan a verlo, probablemente ya les empieza a poner los links aquí abajo en la descripción porque se me olvidan. Entonces pueden ir a escuchar la canción sin ningún problema y así se evitan de que yo esté parando el video cada determinado tiempo. E igualmente antes de empezar el video quiero aclararles dos cosas. La primera es que sí me volví a enchinar mi cabello, no me gustaba tanto cómo se me veía lacio, de hecho nunca me ha gustado mi cabello lacio. Y la segunda es que traigo la voz muy desgastada porque he estado ensayando para el cover que se va a venir en el canal de la canción de Camilo Sesto. E igualmente pues ustedes saben que yo viajo todos los días a la universidad y es otra ciudad a donde yo voy y es muy calurosa, o sea prácticamente aquí en donde yo vivo la temperatura promedio está entre los 22 y los 25 grados y allá está en promedio entre los 34 y los 40 grados a veces, en casos ya muy extremos, y por ende mi voz se desgasta mucho. Ahorita la traigo muy aireada, por así decirlo, o sea yo siento que no puedo cerrar bien mis cuerdas vocales al momento de hablar. Me escucho normal, sí, o eso quiero creer yo, pero yo me siento con la voz fatigada, así es que si no puedo hacer ciertas cosas como en otros análisis lo he hecho, pues trataré de explicarlas para que se me entiendan. Igualmente ustedes ya han visto los análisis, ya saben los tipos de voces que ocupa Dimash, ya tenemos como que referencias para las cuales podemos basarnos. Entonces pues bueno, sin nada más que decir porque ya se alargó mucho el intro, vamos a empezar con este análisis y esta video reacción a la canción de Hello interpretada por Dimash Kudaibergen. Unos latidos de corazón. Me recuerda a Smooth Criminal de Michael Jackson. Creo que estaba subtitulado. Sí, está subtitulado. Empieza con voz aireada, como la tengo yo ahorita. Ya no está metiendo aire, está con voz entera. Para empezar, lo que les quiero decir es que está entrando muy tranquilo y me gusta mucho el contraste que hace porque pues todos tenemos la idea de que Dimash es un cantante que siempre tiende a subir a notas muy agudas, a hacer cosas muy pues técnicas con la voz. En este caso está utilizando una técnica relativamente sencilla. A veces cuando nosotros escuchamos canciones y vemos artistas cantando así, creemos que es fácil hacerlo, pero lo difícil aquí radica en que está cantando muy suave, por eso mismo podemos ver que tiene el micrófono muy cerca. E igualmente al final de las frases ocupa vibrato, lo cual es muy difícil de hacer estando en ese nivel de dinámica con la voz. Y pues bueno, a la fecha me está gustando, en el momento me está gustando mucho cómo está cantando. Y pues bueno, vamos a ver si nos sorprende después o qué tal se la lleva con la canción. Voz aireada.
Me gustó cómo dijo eso, and I want to tell so much, que empezó con una voz entera, and I want to tell, y terminó con una voz aireada, so much. Ahorita no me cuesta tanto hacer voz aireada porque ya la traigo así, pero pues bueno, me gusta ese contraste que hace con las voces, ¿no? El manejo excelente con el aire igualmente es increíble. I love you. Y lo vuelve a hacer aquí, I love you. Termina con una voz aireada, pero empieza con una voz entera y le da unos contrastes muy chidos, muy bonitos a la voz. Está proyectando más su voz. Ya empieza a usar más los resonadores para hacer ese efecto de potencia, como de redondeo. Porque no lo hace como de my door, sino que lo hace my door. Como que yo le digo como encapsular un poco el sonido para que suene redondo y que no suene plano, ¿saben? Así como derecho, sino que lo manda redondo, como una esfera de energía, por así decirlo. Pero eso se siente mucho esa potencia. Vamos a repetirlo solamente esta parte para que vean. Aquí. ¿Me vieron cómo se siente encapsulado? Y ese desgarre al final en la voz. Hello. No me sale. Les digo, tengo la voz muy fatigada. Escuchémoslo al mejor. Hello. Soy yo mirando. Puedo ver en tus ojos. Puedo ver en tu sonrisa. Todo lo que has buscado. ¡Wow! ¡Bien! Wow, se escuchó muy bonito esto, lo quiero escuchar de nuevo. Excelente. Me gusta mucho el ambiente que tiene con las luces y la musicalización igualmente. Igualmente su vestimenta. Me gusta bastante ese traje que trae puesto. Hizo como un melisma ligero. Démonos cuenta cómo está haciendo diferentes melismas con sus diferentes tipos de voz. No está haciendo lo mismo, está cambiando. Les digo, tanto el melisma como el tipo de voz que está utilizando es diferente absolutamente. Y wow, me deja sorprendido. Ya no habíamos visto tantos melismas de Dimash en otras interpretaciones. Y me gusta bastante cómo los hace. Vamos a continuar. Vean las venas de la potencia que está ocupando. Wow.
Esas notas que suele hacer él cuando sube, si uno las hace con una voz de cabeza, ¿cómo se le llama? Pura, una voz de cabeza pura, no llegas con esa potencia. Tienes que ocupar mucho la posición de la laringe, como lo hemos visto. Entonces tienes que subir a notas agudas y bajar la laringe para que suene potente. O sea, si se dan cuenta, si yo hago una nota aguda, ven mi laringe, ¿cómo sube? Como que se cuela. Pero si yo hago notas agudas y bajo la laringe, le da mucho cuerpo, ven. No sé si se vea mucho, espero y sí, a ver, vamos a buscar una posición aquí, por ejemplo aquí. No sé si se vea cómo baja la laringe, pero baja. E igualmente no sé si se sienta la potencia, espero y sí. Le bajé un poquito el volumen al micrófono porque como pueden darse cuenta lo tengo muy cerca. Por eso me estoy volteando para allá. Si lo hago aquí de frente, vean cómo se escucha. Y ahora con la laringe abajo. O sea, es un sonido muy, muy potente. Espero y no haya saturado el micrófono. Lo más probable es que sí. Pero es a lo que iba, ¿no? Esas notas se escuchan con esa potencia porque él baja la laringe y no permite que suba. Y así sale más cuerpo en la voz. E igualmente los resonadores siempre tienen que estar presentes para que se proyecte más la voz. Y las notas salgan no filosas y que se sientan bonitas, ¿no? Que tengan ese cuerpo bonito en la voz para que no se sientan muy como punzantes al oído. Escúchenlo de nuevo, miren, en esta parte. Ya ven, no es una nota en plan muy aquí filosa, sino que tiene ese redondeo que le da esa como calidez, por así decirlo. ¡Wow! ¡Wow! Esas notas. Wow. Ya termino aquí. Bueno, ahora por fin entiendo el por qué me estaban pidiendo bastante que reaccionara a esta canción específicamente. Me lo habían puesto en bastantes videos, yo creo que desde que empezamos ya a tener más revuelo en el canal con las video reacciones hacia Dimash me lo empezaron a pedir. Y pues bueno, aquí está, como les dije en el video anterior de Dimash, en la video reacción anterior, vamos a seguir haciendo más análisis hacia Dimash más seguido. Ustedes saben por qué, porque he tenido muchos proyectos en la universidad, muchas cosas por las cuales he estado un poquito ocupado. De hecho, imagínense, yo me voy a las 6 de la mañana de aquí, me tengo que levantar a las 5 de la mañana, irme a las 6 y regreso prácticamente a las 6 de la tarde a mi casa. ¿Cuánto tiempo tengo para dedicarle a los videos? Absolutamente ninguno, porque tengo que hacer mis tareas escolares. E igualmente llego muy cansado, la verdad es que llego muy cansado y lo primero que hago es llegar a comer e irme a dormir un rato porque sinceramente llego muy cansado. Pero pues bueno, ahorita ya afortunadamente me di un break, por así decirlo, no tuve clases este día viernes 14 de febrero. Por cierto, feliz día del amor y la amistad a todos ustedes que me están viendo. Yo sé que este video lo voy a subir como unos 6-7 días después, pero se los digo porque pues bueno, este día estoy grabando este video. Espero se la hayan pasado muy bien y si salieron con sus parejas, que se la hayan pasado muy chido. Y si están solos, pues no importa, con que si tengan amor propio yo creo que es lo suficiente. Pero bueno, ya siguiendo con esto, me gustó mucho esta canción. La verdad es que he oído, ya ustedes se han dado cuenta en el canal hay muchas video reacciones hacia Dimash. No lo escucho yo por cuenta propia así en el aspecto de buscarlo después de ver un video o algo así, porque pues yo sé que sí tiene muchas interpretaciones, pero las mejores son estas. Entonces si yo las veo después no voy a tener a qué reaccionar. Tal vez les pueda hacer análisis y cosas así, pero yo sé que a ustedes les gustan más las video reacciones, aunque los análisis de vez en cuando también me los piden porque les gusta que explique un poquito qué es lo que hace Dimash. E igualmente a mí también me gusta hacerlo porque me interesa que ustedes entiendan el concepto de lo que es el canto y que no se vayan con la finta
de que todos podemos, por ejemplo, ser un Dimash, ¿no? Hay que tener muchísimos años para hacer esto, e igualmente que apreciemos estos años de dedicatoria que él ha tenido a su amaestramiento, por así decirlo, en el canto, que ha estado 20 años prácticamente dándole a esto de la técnica vocal. Y pues bueno, se ven los frutos que ha tenido, o sea, vean el tipo de voz que tiene este hombre, las notas que alcanza, el feeling que tiene y sobre todo también la presencia escénica que tiene. No se le van las notas por los nervios, no se le ve ni siquiera nervioso, o sea, él está como nosotros estamos, por ejemplo, cuando nos bañamos, o sea, está súper en su mundo, pero igualmente sabe transmitir. Entonces, pues bueno, me gustó la canción, es una canción un poquito dolorosa, pero igualmente me gustó bastante. ¿Qué cosas tengo que destacar de Dimash? Pues bueno, los cambios vocales que siempre tiene, que son perfectos, como lo vimos de voz entera a voz aireada, e igualmente las notas agudas que suele hacer, que son increíbles. Espero yo en algún momento de mi vida llegar a poder hacer por lo menos una pequeña parte de estas notas, extender más mi registro, que me tengo fe, eso sí, me tengo mucha fe para llegar a hacerlo, no al nivel de él de llegar a un Re8, pero sí por lo menos de llegar, no sé, a notas más aguditas, e igualmente pues utilizar bien esos recursos para interpretar de una manera excelente. Y pues bueno, sin nada más que decir, yo les agradezco por haber visto este video, espero les haya gustado la video reacción y el análisis, y que pues bueno, apreciemos aún más el talento que tiene este chico, este hombre. Bueno, perdónenme si ven que volteo mucho la pantalla, pero es que aquí está el ordenador en donde estoy viendo los volúmenes de audio del micrófono para que no lo sature tanto. Pero bueno, muchas gracias a todos por haber visto el video. Yo soy Porcayo y nos vemos en la siguiente video reacción y en el siguiente análisis. No sé si hacia Dimash o sea, si hacia otro cantante, perdonen. Muchas gracias, en serio, nos vemos pronto. Chao.